más allá de lo que todos conocemos, lo que está sucediendo, los historiadores decimos que las épocas de crisis son épocas de mucha producción, ¿cierto? Y todo tipo de narrativas, poesía, prosa, etcétera, tiene que ver con un contexto histórico, con un contexto político, con un contexto social. Y el contexto que nos toca vivir aquí en Argentina está, bueno, íntimamente ligado, a esta cuestión que vamos a tratar acá, a partir de lo que nosotros podemos caracterizar perfectamente en el orden o en el plano político de un gobierno alineado absolutamente con las políticas imperialistas de Estados Unidos, en un ataque brutal hacia Venezuela, pero que es un ataque al conjunto de Latinoamérica. Y por supuesto, un presidente como Milei y su gobierno, al estar alineado con Estados Unidos, por supuesto alineado con el Estado de Israel, que está llevando adelante un genocidio en Gaza. Por lo tanto, sin más preámbulos, me gustaría presentar a quienes van a exponer en esta mesa. Vamos a presentar primero va a intervenir Kamel Gómez, que es presidente de la Unión Árabe de Mar del Plata, profesor de idioma árabe en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y él va a disertar contra la guerra imperialista y el genocidio en Palestina, pero a partir de una lectura específica que va a realizar. Luego Carlos Trota, que es médico cirujano de Mar del Plata, activista por los derechos humanos, y que ha participado de la acción humanitaria en la marcha global hacia Gaza. Leandro Pinkler, licenciado en Letras, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y por último, Olga Vilieca, periodista, escritora, poeta y militante de política obrera, que trabajó en El Porteño, Página 12 y Clarín, entre muchos otros medios, y que es autora de libros como Las obreras que voltearon al zar. Así que, sin más prólogos, como le decía, los invito a escuchar primero a Kamel Gómez. Gracias. Hola, hola. Bueno, primero agradecerles, venimos desde Mar del Plata con Carlos, yo más que nada para acompañarlo a él. Me acuerdo en su momento la posibilidad de poder estar aquí y poder compartir con ustedes unas breves palabras. Voy a ser muy conciso, muy sencillo, más que nada para escuchar a esta interesantísima mesa que hoy me toca compartir. Felicitarlos por la iniciativa, por el lugar, este hermoso lugar en el que estamos aquí. Y bueno, a los organizadores y las organizadoras, los que están aquí presentes, gracias por dos cuestiones. Primero, obviamente, gracias. Tener un poquito de tiempo para poder reflexionar sobre la triste realidad del genocidio cotidiano que sufre el pueblo palestino, particularmente en Gaza, pero también, porque no habla un poco de lo que ocurre en toda la región conocida como Medio Oriente, en donde la Argentina, y ya Carlos lo explicará mejor, está cada vez más comprometida con lo que ocurre. Y también, ¿por qué no?, que sea esta reflexión también la posibilidad de coordinar otras tareas, otras actividades, ¿sí? Siempre es bueno hablar y encontrarnos con personas que escriben, con personas que están en el ámbito tan difícil hoy de poder editar un libro, cada vez es más preciado. Y dentro de la literatura, cómo no distinguir aquellos y aquellas que tienen la capacidad, el sentimiento y la experiencia de poder compartir, transmitir una poesía. Una poesía que justamente nace de diferentes sentimientos, pero que cuando uno
la lee, intenta rápidamente, se impregna de ese sentimiento, de ese calor humano, desde el lugar en donde sea. Yo quisiera brevemente recomendar algunos libros, me parece que es la ocasión para hacerlo, para quienes no estén muy al tanto de lo que está ocurriendo y hacer un buen resumen. Este libro en su momento me lo recomendó Carlos y yo hago lo mismo hoy, ¿sí? Un autor, Enzo Traverso, Gas ante la historia, editorial Acal, muy cortito, pero muy actual. Es uno de los pocos autores que se anima a hacer algunas reflexiones en relación a la utilización política del Holocausto, al chantaje del antisemitismo, que obviamente condenamos, y particularmente también creo que debe ser el único libro que se anima a reflexionar seriamente sobre Hamas, sobre el movimiento de resistencia islámica. Enzo Traverso, ¿sí? Tiene varios libros publicados, tiene uno que es El final de la modernidad judía, tiene otro que se llama Revoluciones, tiene otro que es La cuestión judía, bueno, es un intelectual. Y este, Gas ante la historia, editorial Acal, es cortito y cada capítulo resuena en la actualidad de Palestina. Pero como hablamos de poesía, me animé, cosa que nunca hago, a sacar algunos libros de mi biblioteca. Traten de mirarlos y no tocarlos. No. Bueno, son libros que quizás aquí sea más difícil conseguirlos, pero hoy también se puede a través de las plataformas y las redes. Obviamente traje solamente 3, hay muchas cosas que están dando vuelta de poesía árabe, poesía bilingüe árabe para los que estudiamos y enseñamos árabe. Hay mucho en internet, ustedes ponen poesiaárabe.com y les aparece una página excelente con gran material de poesía árabe al que vamos siempre a estar buscando y recomendando. Hay un libro que se llama Palestina 48, Poemas del Interior, que hace la Mora, la traductora Luz Gómez. Todo lo que venga de Luz Gómez hay que tratar de conseguirlo y tenerlo. Tiene un diccionario de Islam. Ahora está la edición nueva, publicada por Editorial Trota. Poco caro, reconocemos, pero es un material que es indispensable tener. Y bueno, este libro trae poesía de 3 autores fundamentales. Acá justo estuvieron leyéndolo para que vean que los presto los libros. Y ya recomendaron uno que ahora cuando terminemos esta breve exposición vamos a leer unos parrafitos. Así que aquí va una recomendación, ¿sí? Esta antología ofrece una selección de 3 principales poetas del interior, Rashid Hussein, Sami al-Qassem y Taha Muhammad Ali. Otro de los libros más bonitos que hay de poesía árabe, que yo, por lo menos para mí, es el Diván de Poetisas Árabes Contemporáneas, que publica también Ediciones del Oriente del Mediterráneo. Busquen esa editorial, publica cosas excelentes en general de la temática árabe y muy particularmente de Palestina, y reafirmo su vínculo con la literatura árabe, en especial con la poesía. Este libro es precioso, son todas poetisas árabes traducidas al español, hay un excelente material, la sensibilidad femenina árabe expresada en temas diversos que van desde el amor hasta la resistencia palestina. Un ejemplo que está aquí en la contratapa dice: sumergió sus dedos en el desierto y con el agua del espejismo escribió un poema. Y así, la verdad lo recomiendo muchísimo, traten de conseguirlo. ¿Se consigue eso? Sí, se consigue. Vamos a ver fotos de las tapas y las subimos al grupo. Bueno, pero yo saco las fotos. No. Yo después les paso. Sacarle fotos de las tapas, sí. Claro, y ponerlo en el grupo, porque por ahí. No estoy en el grupo, escapo a los grupos. Se la pasas así y decirle las tapas. Bueno, pero rápido. Y no podía evitar traer a Mahmoud Darwish, el poeta palestino conocido y reconocido y bien logrado, lo tiene ya fallecido él. Este es un libro
También Luz Gómez García lo traduce, es la poesía escogida. Quienes nos gustan los libros, hablar de editorial Pretexto ya es una editorial muy bien cuidada. Y bueno, aquí tiene poesía. Podemos en el tiempo hacer algunas menciones, Prestada a mi madre, Sobre esta tierra, La cárcel. La poesía de Mahmoud Darwish más conocida, casi toda está aquí. También se puede conseguir, se puede pedir. Hay librerías acá, lo traen. Si no, vienen de España, que tarda un poquito más el envío, pero se consiguen. Así que bueno, un poco para cumplir con la poesía árabe, con la poesía particularmente palestina, con la causa palestina, decíamos en ese otro verso. Y ahora, en estos, prometo robarle 5 minutos más, sencillamente decir que hoy el planeta tiene 2 ejemplos a seguir. Y que esto está cada vez más claro, en especial desde lo ocurrido en Gaza, de lo que ocurre en Gaza. Por un lado, el ejemplo del fascismo, del totalitarismo, de la opresión, del control de hasta lo que uno hace por teléfono, que es efectivamente Israel. Israel empieza a ser un ejemplo para el mundo que aparece en los muros, por ejemplo, de Estados Unidos contra México, las políticas que aplica Estados Unidos contra los negros y afroamericanos dentro de su interior. Muchos policías de Estados Unidos viajan y de otros lugares del mundo viajan a Israel a aprender cursos de cómo reprimir a la población. Israel vende muy bien esos cursos, como vende muy bien esas armas que matan y asesinan a civiles palestinos, a mujeres, a niños, y algunos que logran sobrevivir. Ya Carlos les contará su experiencia personal. La verdad que la tragedia es terrible. Cuando uno ve los guetos que hoy sufre la población musulmana en la India, con este nacionalismo chauvinista hindú, encuentra que hay una alianza militar con Israel y que los métodos que utiliza actualmente la India son los mismos métodos aplicados por los israelíes contra los palestinos. Cuando uno habla de software y habla de tecnología vinculada a la ciberguerra, aparece Israel como ejemplo a seguir y muchos países acompañando y aprendiendo técnicas de represión. ¿Puede pasar? Los libros están bien. Sí. Casi sufro un infarto aquí, pero bueno, estamos bien. No. Y esto es muy importante. Cuando Israel exporta armamento, en Argentina podemos decir que desgraciadamente es uno de los países que compra armamento a Israel. No importa el gobierno, porque una de las peores cosas que a nosotros nos moleste mucho es que gobierne, la política exterior Argentina, desgraciadamente, está totalmente dirigida, y este es el término, por la Embajada de Israel. Este es un ejemplo que podríamos seguir, pero no, por el tiempo no quiero abusarme, y además quiero escuchar al resto de los escritores, pero también hay otro ejemplo. Y sé que Carlos va a hacer justicia en sus palabras, pero es el ejemplo de la resistencia palestina. Palestina, recién me decía Picker, y lo va a mencionar él, también abrió otras puertas, también abrió otros lugares de reflexión, también permitió derrumbar muchos mitos, ¿no? La desgraciada utilización política del holocausto, decíamos antes, el chantaje del antisemitismo y otras cuestiones con las que Israel no permitía ser criticado y que hoy no funcionan. De hecho, tienen que avanzar con determinadas medidas coercitivas, punitivas,
judiciales para que no hablemos. Pero del lado palestino ha aparecido, por ejemplo, libros de poesía muy actuales, de actuales poetas y poetisas palestinas que escriben desde el sentimiento desgarrador, pero también escriben desde un lugar de resistencia. Y creo que eso nosotros tenemos que ver. Todavía falta mucho laburo, todavía hay, parafraseando a Kush, cierto caparazón progresista que no permite ver determinadas cuestiones, por ejemplo, de la mujer palestina, por ejemplo, de la familia palestina, por ejemplo, de los métodos revolucionarios que tienen los palestinos para defender su tierra, palabra tan importante, revolución, hoy tan perdida en el discurso político, la manera que tiene el pueblo palestino de resistir al enemigo, otra palabra que nosotros hemos dejado de utilizar. ¿Cuál es el enemigo de la República Argentina? Uno mira Malvinas y arranca desde ahí. Pero también, y ya con esto termino, convocar, provocar discusiones sobre nuestra agenda política, ¿sí? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuál es el principal enemigo de la Argentina? Creo que eso hay que ordenarlo urgente. Insisto, yo veo Malvinas, a mí particularmente, todo es más fácil de entender. Quién ocupa el territorio argentino. Pero es una discusión que muchas veces no se da. Y que hemos estado en este último tiempo discutiendo cosas que para mí, en el mejor de los casos, son secundarias. No digo que no haya que tenerlas en cuenta, que no tengan que estar en la agenda, pero que por lo menos no son la prioridad. Y que muchas veces cuando uno no las discute, el enemigo avanza y te viene con proyectos con la reforma laboral, te viene con proyectos vinculados a la política exterior argentina, o te hace un ajustazo de 15 puntos del PBI y no hay reacción. Y en gran parte se debe a que estamos en una agenda muchas veces que no está palpitando en el pueblo argentino. Así que propongo a Palestina como discusión, como bisagra para la política nacional, para exigirnos a nosotros, a nuestras agrupaciones, a nuestras organizaciones, a nuestros partidos políticos, a nuestro lugar de encuentro, a declarar, a denunciar el genocidio contra Palestina y a conmoverse por su resistencia y a programar actividades. No permitamos que los políticos y que las políticas argentinas permanezcan en silencio. No puede ser que miren para otro lado, sea por conveniencia política, sea por miedo, o sea, muchas veces, como ha ocurrido en Argentina, y vengo de Mar del Plata, que hemos tenido bastante discusión con esto, personas que públicamente han salido a aplaudir la masacre que cometió Israel. Eso lo vemos desde el Ejecutivo Nacional, y nuestro pueblo, con tanto sufrimiento, con tanta resistencia, con tanta historia de derechos humanos, no lo tiene merecido. Bueno, corto hasta acá y después retomamos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Reconozco el esfuerzo que significa organizar actividades como esta y, ¿por qué no, la valentía? Porque, como un poco decía Hamel, la discusión sobre el tema palestino se desvía por ejes muy perversos e inmediatamente se habla de judeofobia, de antisemitismo, que son formas de desviar la verdadera discusión de lo que implica Palestina. Voy a ser muy breve en lo autorreferencial, pero creo que ustedes merecen que sepan desde dónde estoy hablando. Soy médico cirujano y en calidad de tal, en el año 2009 formaba parte de una organización que se llama Médicos Sin Fronteras. Y entonces, como veía por televisión lo que estaba pasando, en diciembre del 2008, hablé a la agencia, a la oficina que tiene Médicos Sin Fronteras en Buenos Aires y dije si no estaban
necesitando un cirujano vascular y creo que en 48, 72 horas ya estaba rumbo a Gaza, porque en ese momento Israel estaba llevando a cabo uno de sus repetidos y bien planificados, bien diseñados ataques sobre la franja de Gaza, que llamó Operación Plomo Fundido. Y remarco esto porque, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer, el tema palestino no comienza el 7 de octubre del 2023. Viene desde mucho antes. En mi caso les puedo decir que yo fui testigo de cosas que entonces sucedían y que siguen sucediendo todavía en forma más acentuada en el momento actual. Y bueno, una persona que no tenía demasiada idea de cuál era el tema palestino, estaba tan desinformado o mal informado como estamos casi todos nosotros, y me encontré con una realidad tan potente desde todo punto de vista, y eso lo vamos a ir viendo en la charla, algo tan potente que, como le ha pasado a muchos de mis compañeros que han estado allí, uno queda impactado. Es un verdadero sopapo la realidad y una lección también de cultura política, aunque uno no esté dedicado a esas actividades. Algo tan doloroso que aún hoy, muchos años después, me continúa golpeando y me obliga desde el punto de vista, como estoy seguro que le pasaría a cualquiera de ustedes que hubieran vivido esa experiencia, me obliga desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral a dar testimonio. Y eso es lo que trato de hacer. Y de todas maneras voy a tratar de no extenderme demasiado porque ustedes saben, después de 10, 15, 20 minutos la atención, por más buena intención que uno tenga, se dispersa y se pierde mucho. Así que voy a tratar que no excederme demasiado de esos 15 o 20 minutos y dejar después, bueno, por supuesto que hable el compañero, pero dejar después la parte más importante, cuando al final nos preguntemos después de la exposición, bueno, ¿y entonces qué hacer? Que creo que es la pregunta, ¿no? Porque de la descripción ya sabemos un montón del drama, del dolor, de la injusticia, de la indignación que provoca lo que se está haciendo sobre el pueblo palestino. La descripción más o menos está ahí, pero lo importante es que entre todos, colectivamente, yo no tengo la respuesta, por supuesto, porque no soy analista político, pero que dejemos para el final la cuestión de, bueno, ¿y ahora qué nos corresponde hacer a nosotros? Acá, a 12.000 kilómetros de distancia, estamos conmovidos, nos duele, nos moviliza, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero eso lo dejamos para el final. Entonces, voy a empezar específicamente con la charla, ayudándome de algunos diapositivos. Lo primero que uno se podría preguntar es, bueno, ¿qué es lo? Ante una reunión valorable y valiosa de gente que escribe prosa y poesía, corresponde tratar el tema de Palestina. Y nosotros en el grupo que hemos formado en Mar del Plata, que se llama Mar del Plata con Gaza, que creo que está en Instagram y en Facebook, nos hacemos normalmente esa pregunta. Con las prioridades que nos imponen en Argentina y en América Latina, el salario, la desocupación, el tema de la educación, de la salud y de todo, ¿quién me ve? A veces pienso que alguien me va a encarar y me va a decir, ¿pero qué me venís a hablar de Palestina si me estoy cagando de hambre? Bueno, entonces, una de las cosas que realmente tratamos de hacer y de estudiar y de analizar y si es posible transmitir, es contestar esta pregunta. Vean ustedes, hay tanto para hablar en relación a Palestina y a nuestra realidad. Es tan vasto el abordaje que es necesario hacer una síntesis para contestar al interrogante que nos planteamos, que es el que les decía antes. Lo que ocurre en Palestina
es una advertencia hacia nosotros. ¿Nos importa Palestina? ¿Por qué nos importa Palestina cuando nos imponen otras urgencias de las que hablaba antes? ¿Estamos nosotros, ciudadanos de a pie, dispuestos a suscribir aquello que lamentablemente un partido político nacional y popular, en una metida de pata imperdonable, llegó a decir? Dijeron, a raíz, no tanto por lo de Palestina, sino por lo que estaba sucediendo en Irán. Pero se preguntó en un escrito que hicieron público, dijeron, no es conveniente para el pueblo argentino involucrarse de modo militante en guerras ajenas y lejanas. Realmente nos provocó muchísimo rechazo, que sigue, y en cierta forma adelantamos la respuesta, que después esperamos que ustedes digan también qué les parece, y nosotros decimos, bueno, pero Palestina no es algo lejano, ajeno. Cualquier pueblo que intente sacarse de encima la opresión, la colonización geográfica, financiera, mental, enfrenta la posibilidad de seguir el mismo camino que Gaza. Y obviamente Latinoamérica en primer lugar, y no hay que hablar de Argentina. Estuvimos hablando de esa exhibición de bullying que está haciendo en diferentes partes del mundo el presidente Trump, pero en lo que nos toca más cerca, poniendo el portaaviones, el más sofisticado, el más importante, frente a las costas de Venezuela, bombardeando pequeños botes, que está perfectamente sabido que el principal problema en cuanto a la droga que tiene en este momento Estados Unidos es el fentanilo, y no es Venezuela el lugar de donde viene el fentanilo, ni tampoco esas pequeñas barcas que han sido extrajudicialmente bombardeadas son capaces de llegar hasta las costas de Estados Unidos. En la distancia más corta entre Venezuela y Estados Unidos son 2.000 kilómetros, y esos lanchitas no tienen la capacidad de hacer ese viaje. Pero bueno, allí están, frente a las costas de Venezuela, amenazando también a Colombia, interfiriendo en las elecciones en Honduras, interfiriendo en las elecciones de Argentina, porque sabemos perfectamente que el chantaje llegó a decir, bueno, si ustedes no votan como deben, olvídense de cualquier tipo de apoyo financiero. Entonces, de vuelta, Palestina no es algo ajeno, el que sigue, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos ítems que vamos a ir viendo, en donde se repite esto de importa Palestina, cada una de estas cosas podría, y en algún momento lo hemos hecho, desarrollarlo, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Y en todo caso, lo podemos hacer después. Por ejemplo, ¿importa Palestina? Bueno, una primera respuesta. En primer término, por una razón de solidaridad y de humanidad. Y eso es más que evidente, no tengo yo que decirlo, si ante el asesinato transmitido en vivo y en directo de más de 70.000 palestinos, de los cuales más de 20.000 son chicos, el asesinato en primer término, y ahora lo que significa el hambre, lo que significa el invierno que se está llegando a Gaza y a Palestina, las lluvias, no tienen dónde vivir, tienen unas carpas, pero las carpas, cuando corre el agua, se inunda el piso. La inmunidad de los palestinos en este momento, con la alimentación pésima que en el mejor de los casos reciben, es muy mala, y la inmunidad se va a cero. O sea que entre el ambiente húmedo, frío, y la inmunidad caída a cero, cualquier tipo de enfermedad puede aparecer, y seguramente va a aparecer. Entonces, si eso no nos conmueve, esta gente está haciendo algo muy perverso. Nos quiere hacer cómplices de su falta de humanidad. Si nosotros no reaccionamos
como sea, aunque sea una puteada en solitario, pero si no lo hacemos, no nos conmovemos ante esto, entonces realmente estamos muy mal. El secretario de Naciones Unidas en un momento dado dijo, bueno, lo que está sucediendo en Palestina, más que una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. Y eso es lo que está pasando. A ver, yo tengo algún... Pero bueno, no me voy a extender muchísimo más sobre esto, después lo hablamos, la que sigue. ¿Por qué importa Palestina? Importa porque estamos hablando de soberanía, de defensa de la tierra, del territorio, de los recursos. Estamos hablando de seres humanos. Camel hablaba, y ustedes saben, el tema de Malvinas. La gente de Malvinas en su momento fue expulsada, los que allí estaban, y en este momento está instalada la OTAN allí, con lo que significa desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista económico. Ellos están dando permisos de pesca, de pesca en lo que en realidad es nuestro mar, y sacando enorme cantidad de dinero de esos permisos. Está también la posibilidad de la explotación de gas y de petróleo. Y si ustedes se ubican en el mapa, y seguro que lo hacen, es la entrada Malvinas hacia la Antártida y hacia el canal de Beagle que conecta los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Justamente en este momento en que Trump, en una de esas bravuconadas, dice que el Golfo de México no se va a llamar más así, que Groenlandia tiene que ser una colonia norteamericana, que Panamá, todas las bravuconadas que está llevando a cabo. Entonces, realmente estamos hablando de la soberanía de Palestina, pero estamos hablando de nuestra propia soberanía. O sea, tomemos el ejemplo, estemos vigilantes, aprendamos de lo que allí pasa. Esta gente se mueve con una absoluta impunidad, soberbia, les importa tres carajos lo que está pasando. Los pueblos del mundo, estudiantes en Estados Unidos, en toda Europa, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en otras partes de la República Argentina, se está movilizando y los gobiernos realmente no responden. Por eso algunos dicen de que en realidad estamos en presencia de una guerra civil mundial, en el sentido de que están enfrentados grandes contingentes, masas que se movilizan pidiendo algún otro tipo de justicia, no solamente con Palestina, sino de distribución económica, bueno, de todo eso que ustedes saben, y los gobiernos no responden. Allí, en este momento, ahí está el mapa de la Franja de Gaza, que les digo, la Franja de Gaza es muy chiquitita, por eso se llama franja. Tiene, que es una de las cosas que llama la atención cuando uno lo conoce, tiene nada más que 40 kilómetros de largo. La distancia, no sé, de Mar del Plata a Miramar, 40 kilómetros. Y el ancho es nada más de 8 a 10 kilómetros. Y en esas 340 kilómetros cuadrados se amontonan más de 2 millones de palestinos que no tienen a dónde ir, porque Gaza, magníficamente, llama la atención, está sobre el mar Mediterráneo, tiene unas playas increíbles. No por nada este cerdo del presidente de Estados Unidos y el más cerdo todavía de su yerno, quieren hacer una riviera de la Franja de Gaza, porque es cierto, tiene una geografía excepcional. Bueno, estaban control, bueno, hacia el lado del mar no pueden hacer nada, ni siquiera meterse en este momento, no pueden pescar porque está la armada. Hacia el lado de Israel hay un muro enorme de más de 400 kilómetros, alrededor de 8 metros de ancho, con torretas de vigilancia, con los métodos de vigilancia, los instrumentos de vigilancia más sofisticados, esos que Israel se ocupa de vender a muy buen precio a todos los gobiernos del mundo entero, incluyendo, por supuesto, Argentina. Ustedes saben que incluso el bombardeo de Gaza se hizo utilizando inteligencia artificial. Bueno, y es para hablar largo rato. Además, allí en las costas de Gaza hay unas reservas enormes de gas.
Y en este momento ha quedado dividido, ha quedado dividido el territorio de Gaza con un 53%. Ellos han establecido ahora lo que llaman una línea amarilla. Son especialistas en esto de establecer líneas de acuerdo a su criterio. Ahora tienen una línea amarilla que separa lo que llaman la parte verde, donde están establecidos las topras israelíes, y están las tierras fértiles, o que eran fértiles, porque en este momento están absolutamente contaminadas después de tanto bombardeo. En ese 53% ha quedado bajo control de Israel. Y el 30 y pico, me sale mal, el 30 y pico por ciento que queda, ahí se amontonan frente al mar los palestinos, los gazatíes, que como decía antes, están desnutridos, están hambrientos, están con frío, están empapados, bueno, todo lo que ustedes saben. La que sigue, ¿verdad? ¿Por qué seguimos machacando con el tema? ¿Importa Palestina? Y sí que importa, porque estamos hablando del respeto a la identidad cultural, a la identidad histórica, porque rechazamos la limpieza étnica en Palestina, el intento de borrar la memoria del pueblo. No solamente pasa en Palestina, el bombardeo es no solamente con misiles. Lo que nosotros en este momento también estamos sufriendo es un bombardeo de tipo cultural. Netflix, los cines, películas totalmente norteamericanas, no tenemos idea de casi del cine europeo, las canciones, los festivales. Me acordaba de una canción de Silvio Rodríguez que decía, hablando de esto, me acosa el cara pálida, ¿no? Y realmente nos acosa, culturalmente nos acosa. Y los medios hegemónicos, la televisión y todo lo demás, se pliegan a eso. Yo, por ejemplo, me pongo muy mal cuando entran a hablar y dicen el grupo terrorista Hamas o Hamas. Perfecto, acepto. Grupo terrorista Hamas. Bien, vamos, adelante. Y momentos después dice el primer ministro israelí. No, hermano. Si me vas a hablar de que el grupo terrorista Hamas, decime que el criminal de guerra Netanyahu. Equilibremos un poquito las cosas. Un poquito, intentémoslo. Por un poco de vergüenza periodística, pero no. Y bueno, y en todo el enfoque es realmente lamentable y, como decía antes, incluso desviado por otros ejes, con esto de la judeofobia, del antisemitismo. Hace pocos días ustedes habrán nombrado, había no sé qué tipo de partido en un club de San Fernando, y uno de los espectadores, padre de uno de los chicos, tenía una remera que decía Gaza. Y allí fue la DAIA a condenar a los dirigentes del Club San Fernando porque había una muestra de antisemitismo. Es decir, llegan a límites impresionantes y que bordean dolorosamente el ridículo. A ver la que sigue. Seguimos de vuelta. ¿Importa Palestina? ¿Por qué? Porque hablamos del respeto a la vida. Y bueno, y hablamos de los asesinatos de más de 70.000 palestinos y 20.000, entre ellos 20.000 chicos. Pero, por ejemplo, les puedo contar cosas que me tocó a mí ver cuando estuve allí en el 2009. Una cosa que me llamaba la atención, y después hay algunos videos que tomé muy rudimentarios, pero bueno, que sirven. Me llamaba mucho la atención que cuando llegaban las ambulancias enormes, hasta 200 heridos en un determinado momento, allí estaban Médicos Sin Fronteras, pero también la Cruz Roja, y los chicos miran, había multitud de chicos que miraban. ¿Qué será de esos chicos que eran chicos, niños, en el 2009? Seguramente, quiero creer, formarán parte de la resistencia palestina, porque otra cosa, después de ser testigos de lo que estaba sucediendo con sus padres, con su familia, me contaban,
porque el 18 de enero yo estuve desde el comienzo de enero hasta marzo, abril. El 18 de enero, esa operación Plomo Fundido, ese bombardeo por parte de Israel, cesó porque el 18 de enero del 2009 asumió Obama como presidente. Se ve que, como muestra, pararon con todo. Y entonces ahí se veía la gente que llegaba herida, pero que no había querido salir de su casa por temor a ser asesinado. Y me comentaban los palestinos el drama de los chicos que volvían al colegio y se encontraban que sus compañeros habían muerto. Y esos chicos tienen terror nocturno, se hacen pis en la cama, duermen con los padres, tienen ataques de pánico. Espantoso es el nivel de deterioro mental de los chicos palestinos, cuentan los psicólogos que allí están. Yo tengo un amigo que lo admiro porque se pasó 18 meses allí en Gaza, un psicólogo colombiano, y me contaba de los efectos terribles de todo esto. Bueno, del respeto a la vida podemos hablar muchísimo más, pero pasemos al próximo. Seguimos de vuelta. Importa Palestina. ¿Y por qué? Porque rechazamos la impunidad, la soberbia del poder y su sordera a la voz de los pueblos, lo que un poco hablábamos antes, la cobardía de políticos y comunicadores. Y en Argentina tenemos ejemplos lamentables de gente que tiene poder o debiera tener poder político en la Cámara de Diputados, en senadores, en el Consejo Deliberante, el pésimo Consejo Deliberante, la bancada oficialista en Mar del Plata que se ha opuesto. Ha querido hacer cosas, por ejemplo, una de las actividades que hicimos en la Semana de Solidaridad con el pueblo palestino fue reseñalizar la calle Palestina. Son 6 cuadras, un poco lejos de la ciudad, que no está señalizado. Pero este consejo, la bancada oficialista del Consejo Deliberante se atrevió, o quiso atreverse, pero ante la resistencia que le opusimos tuvieron que dar marcha atrás, de borrar el nombre de la calle Palestina y darle otro nombre. Y una de las cosas que hicimos fue eso, señalizar y decir, bienvenida a la calle Palestina. Colocamos tres carteles, una gota en el océano, pero bueno, una forma de decir que no estamos de acuerdo con la cobardía de los políticos. Nuestro no. El presidente de Argentina, Milei, apoyando públicamente a alguien que ya nadie duda en llamarlo criminal de guerra o genocida, que es Netanyahu, ¿no? Y seguimos, porque rechazamos el colonialismo geográfico, económico, la subordinación de nuestros gobiernos a las conductas imperiales, la defensa de los criminales de guerra, que hablaban recién, y también el relato falso, mentiroso, tergiversado de los medios. Había conceptos que habían quedado, que cuando uno lo hablaba hace algún tiempo parecía un dinosaurio, un cavernario. Hablar de cipallismo, de imperialismo, de colonialismo. Señores, yo creo que en este momento, acá en Argentina, démosle el nombre que quiera, pero la subordinación cultural, geográfica, política y económica a que estamos queriendo ser sometidos es flagrante, está ante la vista de cualquiera de nosotros, ¿no? Y los medios los financieramente hegemónicos, la mayor parte de ellos, hacen silencio, un silencio cómplice, o como decía antes, tergiversan completamente el discurso y lo desvían por otros canales. La que sigue, por favor. ¿Importa Palestina? Y claro que importa, porque rechazamos el militarismo, la compra y venta de armas para la represión y el control social en América Latina. Lo que hablábamos antes, Israel tiene como una de sus principales fuentes de ingresos la venta de armamento
y de sistemas de vigilancia. Y con total desparpajo dicen previamente testeado. ¿Dónde Israel ha testeado esos instrumentos y esas armas? Con el pueblo palestino, con el pueblo palestino. Y eso que ven ahí es la flotilla de la libertad, pero bueno, eso da para otra charla. Me ha tocado participar, algo muy valiente por parte de la sociedad europea y ahora también de la latinoamericana, de proveer o intentar llevar buques como estos con recursos mínimos, materiales, grupos electrógenos, medicamentos, alimentos a la franja de Gaza. No lo han podido hacer. Los buques estos, cuando se han acercado, aún estando en aguas internacionales, a las costas de Gaza, han sido abordados por comandos israelíes y los tripulantes encarcelados en las mazmorras israelíes. La que sigue, por favor, y ya estamos terminando. ¿Importa Palestina el próximo? Bueno, por el respeto a la vida, no tengo más para decir. La que sigue, por todo esto y mucho más, Palestina tiene que estar en cada una de nuestras luchas. Y estamos hablando de los colegios profesionales que se han callado. Yo he tratado desde el punto de vista médico que los colegios médicos digan algo, pero no a favor de Hamas o en contra de Israel, sino porque están bombardeando hospitales. Entonces, que los colegios profesionales, que los médicos digan, no, esto no es así como debe ser. Incluso la guerra tiene reglas. Y finalmente, que fue el tema de la última charla que dimos, por todo esto que hemos estado hablando y por mucho más, que Palestina es una advertencia, debiera ser una advertencia. Y con esto termino y dejo la última parte, el último, que es el qué hacer. Por eso creo que no corresponde que nosotros digamos qué hacer. Lo tenemos que entre todos, me parece, elaborar y ver qué es lo que hay que hacer. Bueno, muchísimas gracias y perdón. Les pedimos que vayan concretamente al punto por el problema del horario, porque si no la gente se nos va a ir. Bueno, Perdón. agradecemos ante todo el ímpetu de Silvia a ponernos. Para mí es un gran honor, la verdad, estar con tres compañeros que, bueno, nos han dicho muchas cosas y ella va a continuar con algunas cosas que son precisas. Así que me quería acercarme en tres puntos. Perdón, un poquito más arriba. Sí, perdón. Ante todo me represento, no tanto como licenciado. El micrófono. Bueno, Como si fuera helado, sí, claro. estamos al lado, pero vamos a. Estamos bien. Me represento no como licenciado en letras, sino como mi querida esposa, si somos familiares de desaparecidos, pertenecemos a un grupo aquí del Partido de la Costa de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, lo que indica que es algo que está muy ligado a la causa palestina, tiene que ver con el genocidio que se hizo en nuestro país. En segundo lugar, nos atraviesa doblemente porque somos musulmanes, gracias a Dios, que eran el hijab, que porta con honor y orgullo la mujer Alejandra, desde el 2001. Aclaramos una cosita, antes de las Torres Gemelas, ¿no? Una cosa así. En 2001 empieza el siglo XXI con un genocidio en Irak. Hay que recordarlo. 1 millón de personas todavía están sufriendo las causas de ese destrozo, y comienza también la fake news, ¿de acuerdo? Es decir, el dominio de la inteligencia artificial, la tercera revolución industrial, que es la revolución del chip. Es decir, para que todo eso se vivió, ¿cómo se vivió? La guerra contra el terrorismo, ¿se acuerdan? Después de eso vinieron los refugiados en Siria, millones de personas. Bueno, tantísimas cosas se pueden ver para decir tres cosas, para tratar de ser sintético, con todo lo que ha dicho el compañero. Primero, que lo que se vive en Palestina es parte de un plan, porque las cosas hay que verlas históricamente. La historia tiene planes que se hacen de acá a 100 años, ¿sí? Y no son electoralistas, son cosas de 100 años.
Segundo lugar, que ese plan nos afecta, como dice claramente el compañero, aquí en la Argentina, terriblemente, terriblemente. Y en tercer lugar, como también lo dijeron, ¿cuál es la estrategia hoy? Que es algo muy beneficioso del desastre que está ocurriendo en el mundo. Y empezamos por el final, digamos, ¿no? Desde el 7 de octubre del 2023, y hay que recordar que la organización Hamas no es terrorista, es una organización de resistencia del pueblo palestino que se dio a elecciones y ganó democráticamente. Hamas y después fue destituido. Desde hace 2 años se ha producido un cambio extraordinario. Eso, como decimos los musulmanes, Allah sabe más, Dios sabe más. Hay cosas que son espantosas, pero producen cosas beneficiosas. ¿Y qué es lo beneficioso? Que hace 2 años que la mentalidad de la gente, especialmente los de 30, 35, 40, 45 años, ya no piensan el sionismo como antes de decir algo contra el sionismo, lo siguen diciendo así. Perdón, hace un tiempo con una intervención con un estudioso italiano, tuvo una acusación por antisemitismo ante la DAIA, ¿de acuerdo? Por denunciar el sionismo. Es decir, lo que ahora todo el mundo tiene claro, antes era como de derecha nazi, lo que era función del sionismo. Y diferenciar antisemitismo de antisionismo. Eso es fundamental. Eso está creciendo en la gente. Cada vez es más claro. Y esto es un plan internacional. Hablar de los lobbies financieros como producto de dominación es una realidad. Es decir, de que los medios aquí en la Argentina, el Grupo Clarín, para hablar simplemente, estuvo siempre dominado por los sionistas, es una realidad. Y esto empieza, si quieren después mando al grupo quizás alguna bibliografía para no ser tan extenso, que no tiene un nombre particular, que es Theodor Herzl. Theodor Herzl escribe en finales del siglo XIX un libro que se llama El Estado Judío. ¿Sí? En ese libro, El Estado Judío, habla de crear un Estado judío en Palestina o en, adivinen, Argentina. Siglo XIX, ¿de acuerdo? Siglo XIX. En Palestina o en Argentina. Corremos porque no va a ser tan preciso para que va a ser muy largo. Aquí, en nuestro país, un personaje, por así llamarlo, no quiero decir palabras que salen más duras, Damián Reider, del grupo de Milei, hizo, se puede ver el video, una charla frente a inversionistas que dice, vamos a convertir la Patagonia, actual, del año pasado, en un paraíso de inteligencia artificial. Está en inglés. Dice, el problema es que, está lleno de argentinos. ¿Está bien? Es decir, esto es siglo XIX y esto es 2024. ¿De acuerdo? Entonces, Theodor Herzl, hay que recordar, Sion es un nombre de los montes de Israel, tiene una historia, es una historia especial. El sionismo no es un movimiento religioso. Es más, hay un chiste sionista que es, Dios no existe, pero nos dio un Estado. Recuerden, porque a veces se habla de fanatismo religioso. El sionismo es un fanatismo asesino, opresor, de dominación territorial a nivel mundial. Mundial. Ese plan está en acción. ¿Siguió la acción? Claro que sí. Pero son referencias obligadas. ¿Sí? Cuando a Albert Einstein, judío, ¿no? Sigmund Freud se tuvo que ir de Alemania por el antisemitismo. Martin Buber, místico judío, le dijeron de poner un Estado judío. Los tres dijeron, es lo peor que podría ocurrir. ¿Sí? Los tres. ¿De acuerdo? En otro momento hacemos corta. En 1917 está la declaración Balfour, donde en Inglaterra, y aquí está la cuestión, en Inglaterra, la conexión entre Inglaterra y el sionismo es una prueba histórica que si quieren damos todos los materiales. Está la declaración Balfour, 1918. ¿Ante quién? Ante el barón Rothschild. Rothschild es la historia de la modernidad. Toda la financiación de los planes. Bueno, una cosa simple, Wikipedia, y no es antisemita, ¿no? Es más bien sionista, Wikipedia.
Busquen The Economist, la primera revista de economía mundial. ¿De quién es? De Rothschild. Es decir, hay una historia que se llama Theodor Herzl. Cuando asumió Milei, fue a Israel a arrodillarse ante la tumba de Theodor Herzl. No solo Milei. Cuando asumió Obama, también fue a arrodillarse ante la tumba de Theodor Herzl. Cuando asumió el Papa Francisco, fue, no entiendo por qué, arrodillarse ante la tumba de Theodor Herzl. Cuando se habla de Obama, perfecto, se hicieron los Wikileaks, digamos, se descubrió que Hillary Clinton transó con todo el grupo israelí para vender armas al ISIS. ¿De acuerdo? Ese es el gobierno de Obama. Que le dieron un premio Nobel. A Kissinger, otro premio Nobel. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el cine nos ha convencido de que la Segunda Guerra Mundial es una lucha entre malos y buenos, mucho más posible. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hay acuerdos, unos acuerdos que se hicieron en 1989, la queda del muro de Berlín, algo que hay que tener en cuenta después de lo que ocurre en los 90, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se crea el Banco Mundial, el FMI, ¿te suena? ¿Sí? Y el Estado de Israel, ¿sí? El Estado de Israel. Acá comienza este calvario que sigue. Pero el compañero lo ha dicho claramente, se puede rastrear y rastrear, pero atendamos a esto es un plan, no es algo que va a terminar simplemente. Este plan, perdón, hay toda una bibliografía, si quieren, Emmanuel Todd, La derrota de Occidente, de dura hace 3 años, muestra que ante el peligro de que Estados Unidos pierda la hegemonía mundial, ¿de acuerdo?, están haciendo una arrasada de ahogado que es a nivel planetario. Entonces, la conexión de Estados Unidos, la Unión Europea que se ha convertido en esbirro de Estados Unidos, ¿sí? Y Israel es una realidad de dominación a nivel mundial, del cual la Argentina, digo bibliografía, después la pongo, se puede leer Brzezinski, el gran, como dice el Mocenales, el Tanito Brzezinski, lo llama, ¿no? Brzezinski, hay un libro que se llama El gran tablero de ajedrez, de los 90. Dice, para seguir la hegemonía norteamericana, a principios del siglo XXI hay que poner un pie en Irak. Y en el 2020, ¿a dónde hay que poner un pie? Digan. En Latinoamérica. Las reservas del agua. En la Argentina y en Brasil. ¿Sí? A esto se suma que la gran revolución del siglo XXI ha sido la dominación, por eso se habla de el tecnocapitalismo, el hipnotismo colectivo mediante la inteligencia artificial. Eso, pero es la gran transformación, y eso es lo que... Son muchísimas más las cosas que se podrían decir, realmente no quiero ocupar más tiempo, simplemente plantear que esto es una dimensión histórica, que se pueden ver gente que se juega la vida en las manifestaciones que hace en las redes, como Gak, que es una persona del mundo israelí, que ahora está totalmente sitiado en todo lo que hace, y denuncia como en este momento un personaje que se llama Pascal, a ver con Pascal, ¿no? Hace toda la maquinación de la inteligencia artificial para Trump y para Israel. Esos son todos los bloqueos, todo lo que no podemos ver. Por eso esta reunión es de vinculación. El hecho de no caer en el aislamiento, el hecho de reunirnos, ahí está la estrategia. El hecho de visibilizar las cosas. Son muchas más las cosas que tendríamos que decir, ni hablar lo que está ocurriendo en la Argentina. No estamos hablando de conspiraciones. En este momento, además de la empresa Mercolog de agua, que todos lo conocemos, además del extraccionismo, muchas cosas no se saben porque están haciendo ahora. ¿Vieron los préstamos que hacen que estos perversos sigan siendo elegidos? En esos préstamos se están entregando todas las reservas de lo que es el selenio, todo lo que produce la inteligencia artificial, de lo que la Argentina tiene, se están entregando en este momento, ¿de acuerdo? Y ahí es lo que puede llegar a evitar. Bueno, muchas más cosas que quería comentar, para después del diálogo, quiero decir una sola más, que es fundamental.
fundamental. Desde hace más de 2 años, decimos, lo que es extraordinario es que se ha visibilizado el plan sionista. Hace más de 2 años, muchísimos jóvenes intelectuales se han entregado a una actitud más crítica. Y ahí viene justamente la cuestión, de la cual es el gran ejemplo el pueblo palestino. El pueblo palestino es que todo ese sufrimiento, que lo comentó, terrible, esta idea de poner sobre los cadáveres de los niños palestinos, porque hay una ostentación en la perversión de crear sufrimiento. Hay un goce perverso, eso se llama mostrarlo a la gente, como si se tratara de sacrificios humanos. Esta idea de lo más perversa, que la vemos reflejada en el rostro de... A mí me da vergüenza llamarlo a nuestro presidente, pero es claro. Vemos reflejado en el rostro la perversidad del goce de hacer sufrir, de crear un Miami, en Gaza, sobre los cadáveres de los palestinos, ¿de acuerdo? Eso está ocurriendo ahora. Y ante eso hay una gran lucha, y ahí está la alegría, que es lo que ocurre también aquí en Argentina, de que el dolor se convierta en lucha, de que lo que ha escrito Cameron, que me gustaría que puedas leer, de qué es el martirio, creo que es la realidad de este momento. Hay un deseo de transformación que se está contagiando, el que tenemos que ser un canal. Y aquí está una determinación de concepto político que es fundamental. Vamos a decir de dónde viene. Lo dice, el concepto de lo político es el conocimiento del enemigo. Lo dijo Kant. El conocimiento del enemigo. Podemos ser muy diferentes ideológicamente, pero tenemos claro un enemigo. Ese enemigo acá en Argentina es el que ahora se llama presidente. Este enemigo en el mundo es Estados Unidos y el sionismo. Algunos plantean, y lo plantea valientemente Gag, pero dice, la única forma de frenar esto, cito a Gag, es con una coalición bélica, internacional. Los acuerdos de las organizaciones de las Naciones Unidas demuestran también la hipocresía gobernante en el mundo, ¿sí? Evidentemente esta coalición bélica internacional, lo dice Gag, no es posible porque estos grupos internacionales son los que sostienen el estado de cosas. Lo que es posible, sí, lo que es posible es rechazar. Como se dice en el Islam, si uno ve una injusticia, lo tiene que tratar de rechazar. Primero con la acción. Si no lo puede hacer con la acción, lo tiene que hacer con la palabra. Y si no lo puede hacer con la palabra, lo tiene que rechazar en su corazón. Esa resistencia es lo que el hermano Cameron y el hermano Marcos, somos musulmanes, ha dicho de manera hermosa en ese texto que me emocionó mucho, que es el martirio. Perdón, vos terminaste. Sí. Bueno, primero gracias, en serio. A mí me parece que es indispensable que discutamos estas cosas, que es indispensable que haya un presente de la situación en Medio Oriente, en la vida cotidiana, a la hora del desayuno, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo, porque estamos en presencia de una catástrofe humana, de una catástrofe de una magnitud que no deja ser vivo al margen, no importa a la distancia que estemos. La primera cuestión que quiero comentarles es algo que en general no aparece en ningún lado y que se está actualizando. Hace una semana el Parlamento israelí, la Knesset, votó a favor en primera instancia de la pena de muerte para los prisioneros palestinos. Los prisioneros palestinos son por lo menos 11.000, alrededor de 3.500 no tienen causa, no tienen juicio, tienen detenciones administrativas. Esto quiere decir que no se sabe de qué se lo acusa y que no se sabe cuándo va a ser puesto en libertad. Naciones Unidas ha dicho que Israel apela sistemáticamente a la tortura contra los prisioneros. Y eso hay infinidad de testimonios. Por ejemplo, se vio
en el momento de la liberación de los rehenes, en qué condiciones salían los rehenes israelíes, que habían estado en una Gaza, viviendo en los túneles, con un país al borde de la desnutrición, deliberada, ejecutada, y sin embargo no sabían hacer, ni habían sido torturados. Y hubo algunos que dicen que han sido torturados, y han sido torturados porque les discutían el lugar del Estado de Israel, la política del Estado de Israel, y consideraban que eso era una tortura. No que les arrancaran todos los dientes como a los otros, que los tuvieran meses esposados de pies y manos, que no los dejaran levantar ni para ir al baño si no los tengan con pañales. Ustedes habrán visto en los medios cómo salieron. Muy bien. Esta ley es una ley que necesita 3 turnos de votación y ya tiene la primera. Antes del octubre del 2023, ya había aprobado la Knesset una ley que autorizaba la pena de muerte para los prisioneros palestinos en primera instancia. El ingreso de Hamás, y no solo Hamás, sino otras organizaciones de la resistencia palestina, en un acuerdo entre organizaciones que tienen perspectivas a veces muy distintas, se hizo con una declaración que ha sido ocultada de manera infame por la prensa argentina, y es que jamás entraba para llevar un número suficiente de rehenes que le permitiera canjear prisioneros palestinos. Partían de una experiencia que fue la liberación de un soldado israelí, Gilad, no me acuerdo el apellido, Shalit, que fue canjeado por más de 1 millar de prisioneros. A partir de eso, Israel decidió una cosa que se llama Directiva Hannibal, y es que no puede haber rehenes israelíes. En el caso de que un israelí sea capturado por el enemigo que fuere, sus compañeros deben matarlo, para evitar someter al Estado a este tipo de canjes. Entró la resistencia palestina por primera vez a Israel desde la Nakba, desde la catástrofe, desde la expulsión de los palestinos de su tierra, desde el día en que 800.000 palestinos fueron expulsados, con por lo menos 46 aldeas fusiladas y enterradas en fosas comunes, mientras nosotros éramos educados en la idea, en la frase de Golda Meir, un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo. Éramos educados en la idea, hicieron de un desierto un vergel, y todo ese tipo de infamias. En la liberación de los presos, que ustedes saben lo que pasó en octubre, detrás de las milicias entró más gente, el ejército no logró responder, el 5.º ejército del mundo. Por supuesto, yo no digo en absoluto la pavada de que jamás no mató gente, obviamente. Nadie entra con margaritas a un estado militar y militarizado de las características de Israel. Pero la directiva Hannibal forma parte de gran parte de los 1.000 y pico de muertos que se producen ese día. Y esto ha estado en los propios testimonios de los militares israelíes. Por ejemplo, el jefe del comando de la zona de Gaza, en que dice que acosado se refugió con algunos de sus soldados en la casamata, como se llame, refugio del cuartel, y desde ahí dio la orden de aniquilar a los enemigos y a quienes estuvieran con ellos. Y los que intervinieron fueron helicópteros Apache. Helicópteros Apache quiere decir el más poderoso helicóptero de guerra que existe. Contra eso abrieron fuego los kibbutz. Contra eso abrieron fuego contra cualquiera que se moviera.
Eso en principio, para dejar un poco aclarado qué es lo que sucede el 7 de octubre. No es lo único que sucede. Unos años antes, 2018, 2019, los palestinos organizaron algo que se llamaba la Gran Marcha del Retorno. Inermes, se acercaron a los muros a pedir por su derecho a volver a su tierra. Yo no sé si ustedes saben, pero los viejos palestinos mueren con la llave de su casa colgada al cuello y se la entregan a sus hijos, esperando regresar algún día. La diáspora palestina son cientos y miles y cientos de miles y millones de personas que viven en carpas desde el año 48 en Jordania, en Egipto y en un montón de países, y son una fuente de malestar constante a sus hermanos árabes, que los odian, los jeques, los jefes, un factor de inestabilidad política, de cuestionamiento de la opresión de sus hermanos de los otros pueblos árabes. En el reclamo de su tierra, y voy a impugnar el término de la paz, porque los oprimidos no piden la paz, los oprimidos piden sus derechos. Y en el caso de los palestinos, la tierra, me cago en la paz. La paz es la derrota, la paz es el silencio, la paz son los prisioneros, la paz son los hijos muertos y los olivares quemados. Esa es la única paz del Estado de Israel, un Estado construido de manera artificiosa, una cuña en el momento del proceso de descolonización de los pueblos árabes, una cuña imperialista en el momento de nacionalización del petróleo, que ofreciera, que se convirtiera en una potencia militar de control de esos procesos que el imperialismo necesitaba sofocar. Mentira, el retorno a la tierra prometida. Mentira. Hasta la lengua perdieron los judíos. Les prohibieron, nadie les prohibió nada. Simplemente hubo una lengua nueva para unificarlos, a los que venían a los askenazíes, a los que venían de la diáspora que habían estado en la península ibérica y se habían distribuido por todo el Mediterráneo hasta Turquía, a los mizrajíes que habían vivido siempre en la zona del Medio Oriente. Se reinventó el hebreo, una lengua ritual, una lengua religiosa, para abolir de esa manera, dice Traverso, la historia del pueblo judío. Y nosotros tenemos una historia del pueblo judío también en la Argentina, como fundadores de sindicatos, como fundadores de partidos obreros, como productores de obras de teatro, de una literatura que es la literatura de, los primeros de mayo en la Argentina, que se hacían a veces en 10 idiomas, porque eran obreros piamonteses, gallegos, de distintas etnias italianas o españolas, judíos rusos, turcos, alemanes, ingleses, obreros de todas partes del mundo. El 1 de mayo tenía discursos en todos los idiomas para que esos trabajadores se pudieran comprender. Y había hasta 53 periódicos escritos en distintas lenguas. La idea de expropiar el yiddish es la idea de expropiar ese judío que no reclama un Estado, que es un ciudadano del mundo y que es un militante de las causas de la emancipación allí donde esté, y convertirlo en un ciudadano que tiene la función de un gendarme, que tiene la función de un opresor, que tiene la función de un asesino. Hoy lo estamos viendo con una magnitud incomparable porque estamos en el contexto, a nuestro juicio, de una guerra de carácter internacional. Entonces, la guerra, por decirle guerra, algo que es la invasión de la Franja de Gaza, la destrucción de Cisjordania, su parcelación, la limpieza étnica, el intento de convertir Jerusalén, como dicen los sionistas, en una ciudad indivisa, santa y judía, o sea, la expulsión de la Jerusalén histórica, cuatripartita, etc.,
se inserta en la necesidad de rediseñar el mapa de Medio Oriente, de apoderarse de sus recursos naturales, de destruir lo que el imperialismo llama el eje del mal, en la balcanización de un país como Siria, a quien quieren convertir en Libia, el país donde la trata de esclavos ahora se televisa y hay hombres colgados de guinchos que se venden al mejor postor, a las petroleras que usan la tecnología más moderna del siglo XXI. Eso tienen para Siria. Arrasar con el Líbano, como trataron de arrasar con Hezbollah, asesinando hasta a los niños que iban a alcanzar su celular al padre, con un... Perdón, necesito un poco de agua. Sí. Muchas gracias. En ese contexto, gracias. No vayas un desastre, no. En ese contexto, tenemos 2 años de exterminio, limpieza étnica, asesinato de cientos de trabajadores de la salud, asesinatos de docentes, pulverización de todas las universidades de Gaza. No queda nada, no queda un ladrillo. De las fuentes de agua potable, de las cañerías de aguas servidas, de los cierres del ingreso de comida. La alimentación de los gazatíes es tanto un campo de experimentación como las armas para el Estado de Israel. Porque el Estado de Israel ha controlado qué comida puede entrar a Gaza en las últimas décadas, con precisión de relojería. Y les aclaro que el estudio es de la Universidad de Harvard. ¿Cómo? Es un trabajo, se lo puede encontrar en las redes, espectacular de cómo se administra la alimentación de un pueblo para ver su evolución con fines bélicos. Los drones que asesinaron a los niños recién nacidos en el hospital, no me acuerdo cómo se llama, perdón, estoy tan grande, se van los números, en los hospitales de Gaza, son los drones que hoy sobrevuelan Nueva York, que hoy sobrevuelan Seattle, que sobrevuelan las movilizaciones por Palestina y por cualquier otra cosa contra el Trump en Estados Unidos. Ser un campo de experimentación de guerra y de armas de guerra significa eso. La ministra Bullrich, hija directa del Estado de Israel, agasajada, recibida y no sé qué, ahora y en sus cargos anteriores, ha mandado comisarios a entrenarse por la policía israelí, más que experta en la represión en las calles, a la represión de movilizaciones. En ese contexto, la respuesta, o sea, no me voy a extender en la situación de Gaza, me parece que acá se explicó. El mundo puede reconocer la cara de los rehenes israelíes. Y nadie puede estar de acuerdo con que haya rehenes, aunque entienda que es una guerra de rehenes. Pero nadie conoce la cara de los rehenes palestinos. Y nadie conoce que hay más de 700 cadáveres retenidos por el Estado de Israel, a veces por años, porque son una piedra de canje. Las familias no reciben a sus muertos. Se viola eso que es una piedra basal de la civilización humana, el derecho a velar a tus muertos y enterrarlos. Eso que los familiares de desaparecidos vimos usurpados por la dictadura militar. Es una política de Estado en el Estado de Israel. Las atrocidades, podríamos hablar todo el día, no me quiero detener en ello. Sí decir que no es octubre, porque en Cisjordania no hubo octubre y en Jerusalén no hubo octubre. Y la política de limpieza étnica es en cualquier lugar de los que mencioné. Eso ha generado una respuesta espectacular. Bueno, creo que ustedes lo mencionaron, pero además esto de que querían eliminar a Palestina, y Palestina ahora está en todas partes.
no solamente porque un tipo como Mamdani es ahora el alcalde de Nueva York, con todas las reservas que yo pueda tener sobre Mamdani, igual es un tipo que vota en contra del genocidio y ganó, o la alcaldesa de Seattle, y no son los únicos casos, sino que la respuesta brutal, la respuesta criminal del Estado de Israel ha fracturado la comunidad judía norteamericana, algo que parecía imposible que existiera. Traje los datos, porque uno puede pensar que es una expresión de deseos. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo del Estado de Israel ha publicado un estudio. Los estudios sobre la diáspora son anuales. El Estado de Israel todo el tiempo mide las tendencias políticas y las posiciones de los judíos diaspóricos. En el caso de Estados Unidos, dio este tipo de resultados. Más de un tercio de los adolescentes judíos estadounidenses de 14 y 18 años, exactamente el 37%, está de acuerdo con la explosiva afirmación "simpatizo con Hamas". Una mayoría, el 66%, dice que simpatiza en general con el pueblo palestino. La encuesta, los adolescentes judíos estadounidenses superan 5 veces los indicadores mundiales, donde solo el 7% de sus pares comparten las simpatías por la milicia palestina. Un porcentaje aún mayor, 41,3%, se mostró de acuerdo con la afirmación de que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza. Solo el 10% de los adolescentes judíos que viven en otros países respaldan esa afirmación. Lo que ha pasado en Estados Unidos, la comunidad más importante diaspórica, es algo inimaginable y una pesadilla para el imperialismo, de consecuencias impredecibles. Hay 1 millar de universidades europeas que participan del boicot académico a las universidades israelíes. 1 millar es mucho. Curiosamente, 1/3 de ese millar se sumó al boicot después de la paz de Trump, escandalizada por los puntos sobre los que ahora quiero referirme brevemente, de la llamada paz de Trump. La contraofensiva sionista se expresó en $45 millones a Google para que saque de las redes los videos que muestran la hambruna y básicamente la hambruna en el caso de esto. Pero son sumas similares para que TikTok, para que Facebook, para que Instagram y en general las redes limpien la imagen de Israel. Ustedes saben que hay una política que se maneja desde el Ministerio de la Diáspora que permite que toda persona interesada en hacer propaganda para el Estado de Israel pueda recibir un brief todas las mañanas que le indica qué es lo que tiene que poner en las redes para ganar la simpatía. O sea, es un aparato de propaganda descomunal que ha fracasado. Por eso Israel está poniendo cada vez más dinero en intentar aplacar esto. Voy a la paz de Trump. El compañero decía, la franja de Gaza es muy pequeña. Sin embargo, en el acuerdo de Trump, el ejército israelí tenía derecho a quedarse en el 52% del territorio. Desde entonces hay una buena investigación de la BBC de Londres que demuestra que se han corrido 8% más, ocupando el terreno con bloques de cemento. Toda persona que atraviese eso que se llama la línea amarilla es eliminada. La línea amarilla no está marcada en muchos casos. Por eso, antes de ayer, mataron a 2 nenes, 8 y 11 años, que se habían corrido sin darse cuenta. La paz de Trump, que preveía que tenían que entrar 600 camiones de ayuda humanitaria diaria, no entran días ni 17 camiones, pero en esos camiones está prohibido
que entre maquinaria para remover los escombros. No entran carpas, y las carpas en la época de lluvia y de frío se inundan y no son aptas para que la gente sobreviva sin enfermarse allí. Está prohibido el ingreso de alimentos frescos. Les entran chocolate y golosinas en vez de arroz, lenteja o verduras. En ese contexto hay una reacción que a mí, quiero detenerme un momento en otra cosa. La respuesta nuestra es bastante mezquina. Es bastante mezquina. O sea, la Argentina es un país que se ha caracterizado por su voluntad guerrera. Es el único país que sentó en un tribunal a los genocidas de la dictadura. A pesar de los esfuerzos descomunales por la ley de obediencia debida, por la amnistía, se la fue aniquilando una a una. No tan lejos, hace unos años, por ejemplo, en la operación Plomo Fundido, las marchas eran multitudinarias. No pasa eso. Eso puede tener varias explicaciones. Una explicación habitual es el peso del lobby sionista en la Argentina, que, por ejemplo, en el terreno de la cultura tiene un poder interesante. Y ser cancelado puede significar que uno no tiene más charlas para dar, que uno no tiene más programas en los que trabajar. Hay periodistas que han sido despedidos por pronunciarse a favor de esto. No es una fantasía. Pero básicamente lo que hay es una ausencia terrible. Y es que las corrientes que en el pasado acompañaban a la izquierda en la defensa de Palestina han desertado. Tenemos un Congreso en donde el gobierno de Milei directamente está embloquado con el genocidio. Argentina, Estados Unidos e Israel son los 3 países que votaron hace 10 días a favor de la tortura. De la tortura. No es una práctica cuestionable. 3 países en todo el planeta, Milei nos sentó en ese podio. Es increíble, es increíble. Sin embargo, los que no son Milei, los que se supone que cuestionan a Milei, los que se supone que deberían enfrentar a Milei, tampoco vienen a las calles. Tampoco vienen a las calles. Y han tratado de hacer un esfuerzo de impostar la teoría de los 2 demonios en lo que pasa en Gaza. Han tratado de decir, ni con uno ni con otro. Yo no fumo, mal hecho si no fumas en este caso. No es un ejemplo muy feliz el mío, pero lo que quiero decir, por supuesto que las luchas emancipatorias de los pueblos apelan a la violencia. El que quiera tomar el té, quiere tomar el té, pero no está en una lucha emancipatoria. El que defienda los buenos modales tiene todo el derecho del mundo, pero no está en una lucha antisocial. Uno ha leído con asombro firmas de intelectuales de todo el mundo y casi no hay argentinos. No hay argentinos que antes firmaban y ahora ya no firman. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de leer. Inmediatamente que se produjo el 7 de octubre, había ganado la Feria de Frankfurt, uno de los premios, una mujer palestina, una escritora palestina, que vivía la mitad del tiempo en Gaza, la mitad del tiempo en Berlín. Y entonces la Feria de Frankfurt no se atrevió a quitarle el premio, pero dijo no va a haber ceremonia. O sea, te lo damos en silencio en un cuartito, nena. Y la mina lo denunció. Entonces hubo un petitorio. La última vez que lo revisamos eran 1.600 firmas. Había chilenos, uruguayos, ecuatorianos, mexicanos. ¿Nadie más? De acá, nada. Eso ha ido cambiando. Uno tiene que valorar esos cambios, porque ahora sí hay comisiones en las universidades. También la Universidad de Buenos Aires se permitió en el territorio de la universidad
hacer un monumento con la DAIA, con la AMIA, con el embajador de Israel y con el Ministerio de Seguridad en honor de los rehenes, cuando ya nadie discutía que estábamos ante un genocidio, cuando Netanyahu ya tenía pedido de captura internacional como de criminal de guerra. La Universidad del 18 terminó hincada ante los genocidas. Hay algo que se está moviendo, hay algo que está cambiando, pero necesitamos de una claridad política que diga, no se puede susurrar ante la magnitud de esta catástrofe. No se puede correr de costadito por la parte que no se note tanto. Hay que denunciar las complicidades. Hay que decir, tenemos un gobierno que pretende involucrarnos en una guerra mundial. No mandó barcos a Venezuela porque están rotos y no sirven ni para llegar hasta ahí. Pero con el destructor pasó eso. Y aún así echaron al jefe de la Armada para tapar esta situación. Nos quieren involucrar. La masacre de los pueblos es el programa político del imperialismo en esta etapa. La masacre de los pueblos en Ucrania, la masacre de los pueblos en Medio Oriente, la masacre de los pueblos en África, y ahora el hombre dice en Venezuela y asesina a pescadores. Los hijos de los pescadores han ido a denunciar, mi papá era un pescador, yo vivo en esta casa, puedo ser narcotraficante. Y ahora nadie dice, esta boca es mía. ¿Es legal asesinar gente de la que ni siquiera das el nombre en aguas internacionales? A Colombia le está prometiendo la misma medicina. Petro le dijo, ven y cheque yo, 10 cocinas de cocaína eliminamos por mes. Vení a ver cómo se hace, si querés. Y ya prometió que va a mandar a tierra, que va a reclutar inmigrantes venezolanos en el exterior para que entren a Venezuela. Quieren llevarnos un baño de sangre. La manera de defender a Palestina, ¿cuál es? A mí me gusta la bandera de los italianos. Los italianos ya llevan 3 huelgas generales en solidaridad con Palestina. La primera fue en solidaridad con Palestina. La segunda había sido tan importante la primera. Los portuarios y los estibadores se mandaron un parazo que pasó las fronteras. Pararon los belgas, pararon los griegos, pararon en Creta. Increíble parar en Creta. Pararon hasta en Alemania. Que la burocracia sindical italiana, que mamita, la burocracia sindical italiana, realmente cabeza a cabeza con la nuestra, tuvo que parar un paro, 2 horas, 4 horas, según el gremio, porque estos paros nacionales los organizan centrales sindicales minúsculas de las antiburocráticas. Y ahora, el último paro, el viernes pasado, es un peldaño más, porque los italianos unen 2 cuestiones. Un paro nacional contra el presupuesto de Meloni, que es un presupuesto de guerra, en la línea con las exigencias de la OTAN, para el armamentismo, para convertir las fábricas que cierran en la crisis industrial italiana en fábricas de guerra. Leonardo, la fábrica de guerra italiana es una de las más importantes del planeta y está absorbiendo fábricas de electrodomésticos y las reconvierte. Los obreros se plantaron que no van a aceptar la reconversión en 2 fábricas italianas. Suena increíble, pero es así. Entonces ellos juntaron un paro contra Meloni, un paro contra la ley de presupuesto, que corre la guita para el presupuesto de guerra, entonces saca la guita del presupuesto de salud, del presupuesto de educación, y la exigencia de la ruptura con Israel.
la exigencia de no vender armas a Israel, no dejar atracar los barcos de la naviera israelí en los puertos italianos y demás. Y yo pienso que ese es el camino, que en la lucha contra el sionista que nos gobierna, en la lucha contra el vasallo proimperialista que nos gobierna, en la lucha con un enemigo de la clase trabajadora, un enemigo de las mujeres, un enemigo de los enfermos, un enemigo de los discapacitados y un enemigo de todo el mundo que no sean los poderosos, debe estar unida a la impugnación de su política internacional, a la exigencia de la ruptura de las relaciones con el Estado de Israel. Los diputados que se reivindican progres o de la corriente nacional deberían bajar la cara de vergüenza por no haber hecho nada a la fecha. Es hora de que la gente en la calle logre lo mismo que los italianos lograron con la burocracia sindical, y es a poner a parar a gente que no para ni por equivocación. Bueno, nada más, disculpen si me extendí. Bueno, muchas gracias. Esto es un festival de poesía y literatura, pero la poesía y la literatura no está colgadita de un pincel y si nosotros no vivimos, no podemos escribir ni leer. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, a los que intervinieron en esta mesa tienen la posibilidad de hacerlo. Y si no, seguimos con las lecturas y vamos a pasar un video, pero bueno, podemos... ¿Quieren el video y seguimos con la lectura? Acá así como la huelga, hay que sacarla en una asamblea en los lugares de trabajo, sacamos el cronograma acá por votación. Quiero decirles una cosa, perdón, soy de Mar del Plata, ex estudiante de la universidad, del preuniversitario del Colegio Iria, y me parece que una de las cosas que hay que hacer es empezar con todo esto en las escuelas, con la juventud, porque lamentablemente hay un discurso tan fuerte de las redes, y creo que el arte es un arma para el futuro justamente. Me parece que por ahí se va. Y como dramaturga, creo que el teatro y el cine y el arte es una herramienta fuertísima, y también la poesía obviamente, para entrar a esas cabezas que están tan formateadas hoy. O sea, me parece que tenemos nosotros los artistas una herramienta fuertísima y por ahí hay que ir. Pertenezco a un grupo de dramaturgas mujeres con perspectiva de género marplatense, se llama Dramar, y nada, pongo en consonancia el colectivo nuestro que escribimos con perspectiva de género para por ahí relevar, hacer, escribir monólogos, algo que tenga que ver con esto que está pasando y desde el arte poder combatir. Me parece que es no ponemos en diálogo. No, aclararle. Se han hecho algunas cosas, coincidimos totalmente. Estamos ahora ante la posibilidad de, en la zona donde resignificamos la calle Palestina, hay realmente un paredón ideal para hacer un mural, en eso estamos trabajando. Se hizo la presentación de una obra de teatro también, que tuvo buena afluencia. En el Colegio Mariano Moreno Centenario nos han invitado, y la universidad cuesta mucho trabajo, pero en la universidad hay una cátedra en Bolsaí. No sé si... Sí, bueno, en realidad se han hecho muchas cosas, pero muchísimos conocidos y amigos de establecimientos y de escuelas esta vez no nos convocaron. Eso también hay que decirlo, ¿sí? Generalmente nosotros teníamos la posibilidad de ir a escuelas, nos invitaban, hacíamos una exposición con chicos generalmente de los últimos años, y estos últimos 2 años la verdad que ha sido muy difícil. La universidad todos los años hacíamos en humanidades nuestras actividades en la cátedra de Balsaí, donde participábamos, dando nuestras charlas, etc. En 2 años pudimos hacer uno.
te digo, efectivamente, y aparte de hacer esa, fue bastante molesto el lobby sionista, poniendo reparos, quejándose de una actividad, pero muy, muy tranquila, incluso lo positivo. Y sin embargo, para volver a hacer otra actividad tuvimos que ir por ADUM, donde pudimos hacer una charla hace poco, pero es difícil que en este último tiempo los espacios que teníamos cotidianamente abiertos, como por ejemplo festejar el Consejo Deliberante, el aniversario de la solidaridad con la causa palestina en noviembre, que lo habíamos logrado a través de un concejal amigo, ya van 3 años que no podemos hacer actividades. Y así podríamos hacer y enumerar a muchas personas que incluso algunas con confianza nos dicen, no nos dejan, no podemos e incluso tenemos miedo. ¿Sí? Así que nosotros celebramos. Hace un tiempo pudimos hacer una charla ya bastante en línea sobre esto, pero hace mucho. ¿Sí? Así que bueno, ojalá poder coordinar y hacer alguna actividad sobre. Y la realidad es que la nueva dirección de Liliat no se lo va a permitir, porque hasta la que estuvo hasta ahora, lo digo con confianza, yo pertenecí, voy a saber en el colegio, me jubilé, esta nueva dirección es una dirección afín a mi ley, afín a la línea de mi ley. Entonces, agradezco haberme jubilado, creo que no hubiera resistido. Digo, tiene condiciones. No queremos dar nombres propios porque no es el caso, pero realmente el ámbito de la cultura, del periodismo, de la educación y podríamos seguir el ámbito político, la verdad que no hemos querido participar en general, salvo en raras excepciones, generalmente de la izquierda, de algunos movimientos de derechos humanos, porque incluso en esto hay que ser un poco crítico también, ¿sí? Algunos movimientos tardaron 2 años en darse cuenta que había un genocidio y no acompañaron. En la calle nunca, en actividades menos. También hay que decirlo, ¿no? Me parece que hay una bisagra acá en lo que se viene en Argentina, quién se anima o no a por lo menos, como decía acá el hermano el compañero, con la palabra denunciar lo que está ocurriendo. Fernanda quiere decir, no, agarra nada más el no. Presentate porque no te presentamos. Sos Bueno, docente. sí, soy historiadora, profesora y historiadora. Yo soy docente en escuelas medias ahora en Mar del Plata. Pero en referencia a lo que decía Camel y lo que decías vos, en el colectivo de Mates por Gaza habíamos, cuando nos hemos reunido, bueno, a ver cómo podemos llevar a las escuelas, ¿no? El tema, sobre todo en los chicos más grandes. Bueno, yo no se lo dije a Camel ni a Carlos, pero fui a plantearlo. Presentó un proyecto, me dijeron. Presentá un proyecto, tenés que fundamentarlo, esto, lo otro. Y después, bueno, te piden 2 millones de cosas, el tiempo, viste, corre. Pero yo dije, bueno, listo, mirá, me pedí que presente un proyecto, no me alcanza el tiempo. Les hago hacer yo una actividad sobre Palestina, y una actividad de investigación y después debatir. Y como somos así, y como soy de Capricornio, además, vamos a insistir, así que para este año presentaremos un proyecto, ¿no? Pero también nos encontramos con esas trabas, porque encima hay toda una bajada de línea y toda una propaganda que en la escuela se adoctrina, y los directivos tienen cagazo de, lo voy a decir así, perdón, que no es muy académico el término, de que les observen que por ahí hay adoctrinamiento, etc. Entonces, tenemos ese inconveniente también los docentes. Bueno, vemos cómo zafamos ahora con esto y como, bueno, 5º año, qué sé yo, un trabajo de investigación y abrimos el debate. Pero vamos a seguir insistiendo. Pero esto es lo que ocurre en las escuelas también, ¿no? La mayoría de los chicos, pero también hay que decir de los docentes, viven en la más absoluta ignorancia sobre el tema. Y es gravísimo esto. Así que bueno, nada más que esa aclaración quería hacer. Bueno, pero puede salir una campaña reforzada. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta mesa tan rica. Y solamente una información, el martes se va a cerrar una campaña
Nacionalidad Palestina, que se cierra este martes, pero seguramente se va a ver otras. Eso es a través de la Embajada en Palestina. Y bueno, hace poco en La Plata participamos de una convención en la Comisión Provincial por la Memoria para estructurar las acciones a llevar a cabo por los 50 años del golpe militar, donde el tema y el genocidio palestino estuvo presente, y ahí muchísima gente llenamos el formulario que se va a presentar el martes en la embajada. Lamentablemente, este formulario y la firma y el llenar el formulario debe ser presencial, no se puede mandar en el proceso de exigencia de la embajada, no se puede mandar por correo, ni por mail, ni nada, o sea, hay que estar atentos a cuando se abre la siguiente campaña, que seguramente se va a abrir. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo creo que está muy claro que este tema hay que llevarlo, como planteó Olga, a todos los lugares de trabajo, a donde estemos, organizarnos, autoorganizarnos y así sacar medidas masivas para que Argentina se sume a las corrientes en lucha contra la guerra imperialista y contra el genocidio palestino. Lo vamos a lograr, porque la clase trabajadora tiene ese único camino. No hay nadie, ninguna otra clase social que lo pueda llevar adelante. Y necesitamos hacerlo para sobrevivir en este mundo, derrotar al imperialismo y a este capitalismo que nos explota, nos oprime y nos mata. Y mata la poesía. Así que en defensa de la poesía también. Bueno, un aplauso para la mesa. ¿Querés leer el poema que te envió? Por favor. Y seguimos con las lecturas, vamos a hacer algo así. ¿Qué prefieren? ¿Parar un segundo y seguir? ¿O seguimos? ¿Paramos un poquito? Bueno, vamos. Bueno. Comemos y eso.